El viento frío soplaba implacable sobre los páramos, arrastrando consigo el lamento de inviernos pasados y el olor a tierra húmeda y decadencia. Los pocos árboles que se atrevían a crecer en este rincón olvidado del mundo, retorcidos y desnudos, parecían garras petrificadas arañando un cielo perpetuamente encapotado. Bajo esa bóveda de nubes plomizas, acurrucado en un valle tan profundo que parecía un corte en la piel de la tierra, se alzaba el pueblo de Ojo del Cuervo. Un nombre ominoso para un lugar que vivía a la sombra de los acantilados escarpados, como si estuviera a punto de ser devorado por la geografía misma. Sus casas, construidas con piedra oscura y techos de paja ennegrecida por el humo y el tiempo, se aferraban al suelo con la obstinación de quien sabe que no hay otro lugar a donde ir. No había caminos que condujeran a Ojo del Cuervo, solo sendas apenas transitables, borradas a menudo por las lluvias y la nieve, que disuadían a cualquier viajero de buscar refugio en sus lindes. La única señal de su existencia era una tenue columna de humo que ascendía de las chimeneas, un suspiro gris que se desvanecía rápidamente en la inmensidad del cielo. Elías, con la capucha de su capa gruesa apretada contra el rostro y el cuerpo encorvado por el cansancio, avanzaba con dificultad. Sus botas de cuero pesado, diseñadas para resistir los rigores del camino, chapoteaban en el barro congelado. Llevaba días vagando, huyendo de una sequía devastadora que había convertido su propia aldea en un cementerio de sueños y promesas incumplidas. La esperanza, una llama débil, parpadeaba ahora en su interior al ver por fin el contorno oscuro del pueblo que los mapas antiguos y las leyendas susurraban que era solo eso, una leyenda. Los últimos rayos del sol, tenues y descoloridos, luchaban por atravesar la densa capa de nubes, proyectando sombras alargadas y distorsionadas sobre el paisaje desolado. La silueta de Ojo del Cuervo se presentaba ante él, no como un refugio acogedor, sino como una promesa incierta, una guarida en la boca de una bestia dormida. Un escalofrío, ajeno al frío del páramo, recorrió la espalda de Elías. Era la sensación de ser observado, una punzada instintiva que le advertía de un peligro inminente, aunque el lugar parecía desierto. Al acercarse, el silencio se hizo más profundo, más opresivo. No había ladridos de perros, ni risas de niños, ni el murmullo de voces que uno esperaría en un asentamiento humano. Solo el aullido melancólico del viento y el crujido ocasional de las ramas desnudas. Las puertas de las casas estaban cerradas, las ventanas oscuras, como ojos sin vida que observaban desde la penumbra. Parecía un pueblo fantasma, con sus habitantes ocultos o desaparecidos. La quietud era perturbadora, como si el propio aire se hubiera olvidado de moverse. Elías detuvo sus pasos frente a la primera casa, una estructura baja y maciza cuya madera de roble parecía haberse fusionado con la piedra. Levantó la mano para golpear, pero dudó. La superficie de la puerta estaba cubierta de extraños grabados, símbolos arcaicos que no reconocía, retorciéndose como serpientes en una danza silenciosa. Su significado era oscuro, pero su intención parecía clara: protección. O quizás, advertencia. ¿Hay alguien? Su voz, ronca por la falta de uso, se sintió extrañamente ajena en el silencio. El eco de sus palabras se desvaneció rápidamente, tragado por la inmensidad del entorno. Nadie respondió. Un sudor frío perló su frente, a pesar del gélido aire. Había algo profundamente equivocado en Ojo del Cuervo. No era solo la soledad, sino una especie de quietud forzada, una inmovilidad que presagiaba algo ominoso. Caminó por la única calle del pueblo, que en realidad era poco más que un sendero ancho y cubierto de guijarros irregulares. A ambos lados, las casas se alineaban, idénticas en su sombría apariencia, cada una con esos símbolos grabados en sus puertas. La mayoría de los techos de paja mostraban parches de musgo oscuro, y algunos, aquí y allá, estaban rotos, dejando ver huecos negros como cuencas vacías. Los jardines, si alguna vez los hubo, estaban abandonados, cubiertos de maleza seca y espinosa. Finalmente, vio un indicio de vida. Una luz tenue parpadeaba en la ventana de lo que parecía ser la taberna, la única estructura un poco más grande que las demás, con una pesada puerta de madera que parecía haber sido tallada de un solo tronco. Se acercó con paso cauteloso, su mano instintivamente buscando la empuñadura de su daga oculta bajo la capa. La tenue luz, en lugar de invitar, emitía un brillo fantasmal, casi enfermizo, que hacía que las sombras danzaran de manera inquietante. Al abrir la puerta,
El chirrido agudo de los goznes rompió el sepulcral silencio del pueblo. Un aroma pesado y dulzón, mezcla de sidra rancia, sudor y algo más indefinible, como a carne cruda o a tierra mojada, asaltó sus fosas nasales. El aire dentro de la taberna era denso, casi tangible. La única fuente de luz era una lámpara de aceite humeante colgada del techo bajo, su llama bailando débilmente, proyectando sombras alargadas que distorsionaban las pocas figuras sentadas en las mesas. Había quizás una docena de personas, todas hombres, sentadas en absoluto silencio. Sus rostros, arrugados y curtidos por la intemperie y la vida dura, estaban vueltos hacia él, inexpresivos, como máscaras de madera. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, lo seguían con una intensidad que le hizo sentir expuesto, despojado. Nadie habló. Nadie se movió. Solo el parpadeo de la lámpara y el crepitar ocasional del fuego en la chimenea. Buenas noches. ¿Hay alguna posada donde pueda descansar? Necesito un lugar para pasar la noche. Su voz tembló ligeramente. El silencio que siguió a sus palabras fue aún más pesado que el anterior. Un hombre grande, de barba canosa y ojos acuosos, que estaba sentado en una esquina bebiendo de una jarra de barro, finalmente bajó su recipiente con un golpe sordo en la mesa. Sus movimientos eran lentos, casi perezosos, como si cada articulación le doliera. Vengo de lejos. El camino ha sido arduo. El hombre de la barba canosa levantó una mano huesuda y señaló hacia el rincón más oscuro de la taberna, donde una escalera de madera crujía bajo el peso del tiempo. Una voz grave, áspera como el papel de lija, emergió de sus labios agrietados. Sus palabras, pronunciadas en un tono monótono, resonaron en la estancia. Parecía una orden más que una invitación. Elías sintió un escalofrío. La invitación no tenía calidez, no había la habitual hospitalidad de los pueblos pequeños. Era casi una obligación. Recorrió con la mirada los rostros impávidos de los demás aldeanos. Todos lo miraban fijamente, sin parpadear. Era una mirada inquietante, desprovista de emoción, solo una expectación fría y silenciosa. Decidió no insistir. Cualquier palabra adicional parecía una intromisión en un rito sagrado. Con un asentimiento forzado, se dirigió hacia la escalera. Los peldaños gemían bajo su peso, enviando ecos por el silencio de la taberna. La oscuridad de arriba era densa, apenas mitigada por la luz distante de la lámpara. El aire se sentía más frío allí arriba, cargado con un olor rancio a moho y a algo indescifrable, una dulzura enfermiza. Al final de la escalera, un pasillo estrecho se extendía en ambas direcciones. Varias puertas se alineaban a cada lado, todas cerradas. La voz del hombre de la barba canosa se escuchó de nuevo desde abajo, un susurro que no parecía haber intentado ser discreto. Elías se detuvo. La voz del hombre se extendía por el silencio, una advertencia, una prohibición. La primera puerta a la izquierda estaba ligeramente abierta, revelando una rendija de oscuridad. Elías la empujó suavemente, y la madera chirrió. La habitación era pequeña y espartana. Una cama tosca con un colchón de paja, una mesa coja y un candelabro oxidado con una vela a medio consumir sobre ella. La ventana, pequeña y cubierta de telarañas, ofrecía una vista del patio trasero y los límites oscuros del pueblo. El viento se colaba por las rendijas, haciendo bailar la débil llama que Elías encendió con un yesquero. El olor a moho y humedad era más fuerte aquí, mezclado con un hedor persistente que no podía identificar, pero que le revolvía el estómago. Una sensación pegajosa, casi orgánica. Inspeccionó la cama con desconfianza. El colchón de paja parecía haber sido usado muchas veces, y en la pared de piedra, justo encima de la cabecera, notó unas manchas oscuras y secas, de un tono rojizo apagado. Las tocó con el dedo. Eran ásperas, como costras. ¿Qué es esto?, murmuró, sintiendo un nudo de aprensión en el pecho. No quería pensar en lo que podrían ser. ¿Sangre, quizás? ¿O algo peor? Un escalofrío de repulsión lo asaltó. Se alejó de la cama, incapaz de sacudirse la imagen de esas manchas. Decidió dormir con la daga cerca, envuelta en su capa sobre el suelo, lejos de la cama. Mientras el anochecer se cernía por completo sobre Ojo del Cuervo,
El silencio de la aldea se hizo casi absoluto. La única excepción era el viento que silbaba a través de las rendijas de las ventanas y las puertas. Las sombras en la habitación de Elías danzaban con una vida propia, transformando cada objeto en una figura amenazante. Intentó conciliar el sueño, pero la inquietud le roía las entrañas. El hedor en la habitación parecía intensificarse a medida que pasaban las horas, adquiriendo un matiz metálico y dulzón, como el de una herida infectada. Podía escuchar el crujido ocasional de la madera, los gemidos del edificio bajo el embate del viento, pero también percibía otros sonidos, más sutiles, más perturbadores. Arañazos leves, casi imperceptibles, que parecían provenir de dentro de las paredes. Al principio, los atribuyó a roedores, pero el patrón era errático, demasiado deliberado. Como si algo estuviera moviéndose con lentitud y sigilo, raspando con uñas afiladas la superficie interna de la madera. Elías se incorporó, aguzando el oído en la oscuridad. El sonido cesó cuando él se movió, solo para reanudarse unos segundos después, un poco más cerca, un poco más claro. Su pulso se aceleró. La ventana de la habitación daba a un pequeño huerto trasero, ahora cubierto por la oscuridad. A través del cristal sucio, Elías distinguió las siluetas retorcidas de los árboles y arbustos, y más allá, la oscuridad impenetrable de los acantilados. Un tenue resplandor, apenas visible, llamó su atención en la distancia, más allá de los límites del pueblo. Parecía una luz fantasmal, un fuego fatuo que danzaba sobre la tierra. Se levantó de su improvisado lecho y se acercó a la ventana, pegando el rostro al cristal helado. La luz era errática, moviéndose de un lado a otro en los páramos. No era el fuego de un campamento, ni la antorcha de un viajero. Era algo más etéreo, algo que vibraba con una cualidad antinatural. Parecía acercarse y alejarse a la vez, como si el propio paisaje respirara. En el huerto de abajo, una sombra se movió. No era el balanceo de una rama. Era la silueta alargada y delgada de algo o alguien que se arrastraba entre la maleza. Elías contuvo la respiración. Parecía demasiado largo, demasiado delgado para ser un animal común. Su movimiento era fluido, como el de una serpiente gigante, pero se alzaba del suelo con una extraña elasticidad. La luz lechosa de la luna, ahora filtrándose un poco a través de una rendija en las nubes, reveló por un instante una parte de la figura. Vio algo que se parecía a un brazo, anormalmente largo y huesudo, que se extendía y se retraía con cada movimiento, como una extremidad buscando algo en la oscuridad. Una sensación de náusea le invadió. No era un ser humano. Volvió a la cama, el corazón martillándole el pecho. Los arañazos en la pared se habían detenido, o quizás ya no los escuchaba por el ruido de su propia sangre en los oídos. La presencia que había percibido al llegar al pueblo ahora parecía real, tangible. Algo andaba suelto en Ojo del Cuervo. Algo depredador, oculto en las sombras, pero que a veces se atrevía a asomar. No se atrevió a apagar la vela. Su pequeña llama era su única compañía en el pozo de oscuridad y miedo en el que se había convertido la habitación. La dulzura enfermiza del aire parecía impregnar sus pulmones, su propia carne, como si la noche misma estuviera respirando una enfermedad silenciosa. Elías cerró los ojos, pero las imágenes de la sombra en el huerto y las manchas rojizas en la pared seguían ahí, grabadas en su mente. La noche se prolongó, cada minuto una eternidad. El viento exterior se convirtió en un coro de susurros, como voces sin cuerpo que intentaban comunicarse con él desde más allá del velo de la realidad. Sintió un picor en la piel, una sensación de reptación, como si diminutos insectos invisibles estuvieran explorando cada centímetro de su cuerpo. Se frotó los brazos, pero la sensación persistió. Era una paranoia. O eso esperaba. En algún momento, creyó escuchar un leve golpe en el techo, directamente encima de su cabeza. Un sonido blando, húmedo, como si algo cayera o se arrastrara con un peso viscoso. Levantó la mirada hacia el techo oscuro, paralizado. El aliento se le atascó en la garganta. No había más ruidos. El silencio regresó, pero ahora era un silencio cargado de una expectativa aterradora. Las horas antes del amanecer fueron las más largas. La vela se consumió lentamente, su luz menguante, sumergiendo la habitación en una oscuridad cada vez más profunda. Elías se sentía observado, rodeado,
como si las paredes de la posada tuvieran ojos y lo siguieran. El hedor dulce y metálico era ahora tan intenso que apenas podía respirar sin sentir náuseas. Finalmente, una tenue luz gris comenzó a filtrarse por la ventana. El amanecer llegó, pero no trajo consigo alivio. Solo una luz más clara para ver el horror. Las manchas en la pared le parecieron más vivas, de un carmesí más oscuro. Elías se levantó, su cuerpo rígido y dolorido, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Una sensación de incomodidad persistía en su piel. Revisó sus brazos, sus piernas, su pecho. Nada visible. Pero la sensación de que algo se movía bajo su piel, un hormigueo sutil pero persistente, era innegable. Se frotó con más fuerza, intentando disipar la sensación. Había sobrevivido la noche. Pero la pregunta no era si había sobrevivido, sino que había encontrado en Ojo del Cuervo. Y si lo que acechaba en la oscuridad de este pueblo maldito ya había encontrado un camino para llegar a él. La luz del día solo revelaba la extensión de su miedo, no lo disipaba. Elías sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Elías sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer, lejos de ser un bálsamo, pintaba el pueblo de Ojo del Cuervo con una luz cruda que solo acentuaba la fealdad. Las casas de madera y piedra, antes acogedoras bajo la luz del crepúsculo, ahora parecían carcomidas, sus tejados hundidos y sus paredes manchadas por la humedad y el tiempo. El aire seguía pesado con ese hedor dulce y metálico, pero ahora, bajo la pálida luz del sol naciente, Elías podía distinguir matices nauseabundos de putrefacción. Cada respiración le arañaba la garganta. Se abrió paso por la puerta de la posada, su cuerpo rígido. Las calles, normalmente bulliciosas a estas horas en cualquier otro pueblo, estaban extrañamente silenciosas. Pocos aldeanos se aventuraban afuera, y los que lo hacían, se movían como sombras, con las cabezas gachas y los ojos esquivos. Sus movimientos eran lentos, casi arrastrándose, y sus ropas, antes de tonos terrosos, parecían descoloridas, como si la vida misma se hubiera drenado de ellas. Elías sintió sus miradas furtivas, cargadas de sospecha y, quizás, de un miedo más profundo. La sensación de reptación bajo su piel persistía, un hormigueo inquietante que le subía por los brazos y se extendía por el torso. Se rascó con brusquedad, pero no había alivio. Era como si una legión de seres diminutos, invisibles, hubieran fijado su residencia en su carne, explorando sus venas y sus fibras musculares. La paranoia se aferraba a él con garras heladas. ¿Hay alguien por aquí? Necesito hablar con alguien. Su voz, ronca por la sequedad y la ansiedad, se perdió en el aire estancado. Un anciano que barría el umbral de su casa, con un rostro arrugado y ojos opacos, levantó la mirada por un instante. Sus ojos eran tan negros y vacíos como los de un pozo seco, reflejando una desesperanza que helaba la sangre. No respondió, simplemente bajó la cabeza y continuó su monótono trabajo, como si Elías fuera una mera aparición. Elías intentó nuevamente. ¿Podría decirme qué sucede en este pueblo? ¿La gente está enferma? El anciano se detuvo de nuevo, esta vez con una lentitud exasperante. Se enderezó, su espalda encorvada apenas se enderezó, y con un movimiento tan lánguido que pareció dolerle, señaló con un dedo tembloroso hacia la casa más grande del pueblo, la que se alzaba sobre una pequeña colina, con su madera oscura y su aire sombrío. No pronunció palabra. Solo un débil suspiro escapó de sus labios agrietados antes de volver a su tarea, dejando a Elías con un presentimiento gélido. La casa en la colina. Era la vivienda del alguacil, el líder del pueblo, un hombre de pocas palabras y semblante severo que había encontrado Elías a su llegada. Decidido a encontrar respuestas, o al menos a confrontar la quietud opresiva, Elías se dirigió hacia la colina. Con cada paso, la tierra bajo sus botas parecía más blanda, más húmeda, y el hedor dulce y metálico se intensificaba, mezclándose con un aroma terroso a moho y descomposición. Un enjambre de moscas zumbaba perezosamente sobre charcos de agua estancada. Al pasar por un pequeño corral, sus ojos captaron algo inquietante. Una cabra, atada a un poste, temblaba sin cesar, sus patas delgadas raspando el suelo de forma espasmódica. Su pelaje, antes blanco, estaba sucio y enmarañado, con manchas oscuras que parecían llagas abiertas.
Sus ojos, antes amables y curiosos, ahora estaban inyectados en sangre y fijos en un punto invisible, cargados de un terror mudo. De su boca, entreabierta, brotaba una saliva espesa y oscura. Elías se acercó cautelosamente. La cabra lanzó un balido ahogado, un sonido de pura agonía que no parecía venir de un animal normal. Al inspeccionar de cerca, Elías notó un bulto anormal en su cuello, pulsando débilmente bajo la piel. Era demasiado grande para ser un simple tumor, y la forma, alargada y errática, sugería algo que no pertenecía. La piel alrededor del bulto estaba inflamada y de un color violáceo. Un escalofrío de repulsión y miedo recorrió su espalda. Esto no era una enfermedad natural. Era otra señal, otra pieza en el perturbador rompecabezas de Ojo del Cuervo. Retrocedió lentamente, el estómago revuelto. La sensación de hormigueo en su propia piel se intensificó, como si su cuerpo estuviera reaccionando al horror que había presenciado. Llegó a la casa del alguacil. La puerta estaba entreabierta, colgando lánguidamente de una bisagra. Un silencio sepulcral emanaba del interior, más profundo y pesado que el de las calles. Elías dudó. La casa parecía devorar la luz, una oscuridad antinatural se cernía en su entrada, aún con el sol de la mañana. ¿Alguacil? ¿Hay alguien en casa? Su voz sonó pequeña y débil. No hubo respuesta. Elías empujó la puerta con la punta de su bota. El chirrido de la madera vieja rompió el silencio, resonando en la oscuridad como un lamento. El hedor metálico era ahora insoportable, acre, casi palpable. Era un olor a sangre seca, a vísceras. El interior de la casa era un desastre. Muebles volcados, objetos rotos esparcidos por el suelo. Una silla yacía de costado, como si hubiera sido arrojada con fuerza. En la pared, marcas de arrastre, largas y oscuras, subían hacia el techo, como si algo pesado y viscoso hubiera sido arrastrado con violencia. La vista de aquello le heló la sangre en las venas. Siguió el rastro de la destrucción hasta la cocina. La escena que se encontró le hizo contener el aliento. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera, yacía un amasijo de carne sanguinolenta y huesos. Eran los restos de lo que parecía haber sido un animal, pero destripado con una ferocidad inaudita. Las tripas estaban esparcidas por el suelo, brillando con un lustre macabro bajo la poca luz que se filtraba por la ventana. Pero no era la carnicería lo que le petrificó. Sobre los restos, una figura se movía. Era el alguacil, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba grotescamente deformado, sus miembros alargados y delgados, como ramas secas, se estiraban de forma imposible mientras hurgaba en los restos de la criatura. Sus ropas estaban desgarradas y manchadas de sangre. Su piel, antes curtida y firme, parecía ahora blanda y cerosa, con una extraña palidez. Lo más aterrador eran sus manos. Eran enormes, cubiertas de un vello oscuro y grueso, y sus dedos, anormalmente largos, terminaban en uñas amarillentas y afiladas como garras. Se movían con una agilidad antinatural, desgarrando la carne y llevándola a su boca. Era un espectáculo de horror puro, una visión que desafiaba la razón. El alguacil estaba de espaldas a Elías, pero el sonido de su deglución gutural y el crujido de los huesos resonaban en la quietud de la cocina. Un escalofrío helado, más profundo que cualquier miedo anterior, recorrió a Elías. Esta era la encarnación de sus pesadillas, el cuerpo de un hombre transformado en algo monstruoso. La mano peluda. No una mano, sino el hombre entero, mutado, quizás infectado por algo alienígena. De repente, el alguacil se detuvo. Un sonido sordo, un chasquido húmedo, resonó. Su cabeza se giró con una lentitud espeluznante. El cuello se extendió, elongándose de forma antinatural, mientras su rostro se revelaba a Elías. Ya no era un rostro humano. Los ojos estaban hundidos y de un rojo brillante, como carbones ardientes en la oscuridad de su cuenca. La mandíbula inferior estaba dislocada, colgando de forma grotesca, revelando una hilera de dientes afilados y desiguales que no eran los de un hombre. Y de su boca, ahora abierta en un eco de lo que fue un grito, una lengua larga y negra, dentada y bifurcada, se extendió hacia Elías. La lengua era el arma, la extensión de su hambre. Se estiró y se contrajo,
Una serpiente oscura buscando presa, llena de diminutos ganchos y espinas que harían jirones la piel. Medía al menos 1 metro, ondulando en el aire con una vida propia. Un gruñido grave y resonante escapó de la garganta del alguacil, un sonido que no provenía de una criatura terrestre. Era el rugido de la aswán, combinada con la brutalidad de la mano peluda, una abominación nacida del cuerpo y la infección parasitaria. Elías no pudo moverse. Su cuerpo estaba paralizado por el puro horror de la visión. La lengua, ágil y rápida, se abalanzó hacia él. Sintió una punzada de dolor agudo en su brazo cuando uno de los ganchos de la lengua se incrustó en su carne, arrastrándolo hacia el monstruo con una fuerza terrible. Un líquido pegajoso y fétido goteaba de la lengua, abrasándole la piel al contacto. La criatura emitió un sonido que parecía una risa ahogada, gutural, mientras Elías era arrastrado hacia la mesa, hacia el amasijo de carne destripada. La proximidad del monstruo le hizo sentir náuseas, el hedor a muerte y descomposición era abrumador. El alguacil transformado elevó una de sus manos peludas, sus garras afiladas brillando en la penumbra, listo para el golpe final. El pánico se apoderó de Elías. Con una sacudida desesperada, se liberó del gancho de la lengua, sintiendo un desgarro doloroso en su brazo. La sangre caliente brotó, pero el miedo era más fuerte que el dolor. Cayó al suelo y se arrastró hacia atrás, lejos de la criatura. El alguacil gruñó, la lengua se retractó y sus ojos rojos se fijaron en Elías con una hambre insaciable. Elías sabía que no podía luchar. Este no era un hombre. Era una abominación. Era la primera víctima, pero también la prueba viviente de lo que acechaba en Ojo del Cuervo. Retrocedió hasta la puerta de la cocina, sus ojos clavados en la figura grotesca que se preparaba para abalanzarse. La amenaza era real, palpable, y mucho más retorcida de lo que jamás había imaginado. Corrió. Salió de la casa, el grito ahogado del alguacil transformado persiguiéndolo. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, y el aire, antes pesado, ahora parecía una losa sobre sus pulmones. No miró hacia atrás. Elías huía por su vida, dejando atrás la primera evidencia brutal de la pesadilla que había invadido Ojo del Cuervo. Las calles, antes silenciosas, ahora le parecían un laberinto de sombras expectantes. Los pocos aldeanos que lo observaban huir, con sus rostros pálidos y sus ojos vacíos, no ofrecieron ayuda, sino una confirmación silenciosa de la verdad. Ellos ya lo sabían. Ellos habían vivido con el horror. Y ahora, Elías, herido y aterrorizado, era parte de él. Sintió la quemazón en el brazo, la herida que había dejado la lengua. Miró. En el lugar del desgarro, la piel se tornaba oscura, y una vena comenzaba a palpitar con una fuerza inusual. La sensación de reptación bajo su piel se había intensificado, ahora un dolor punzante, como si algo estuviera excavando. La infección ya había comenzado. Elías comprendió que el horror no solo estaba a Ojo del Cuervo. También estaba él. Elías corría por las callejuelas sinuosas de Ojo del Cuervo, el aliento agitado y el pánico mordiéndole los talones. La oscuridad de la noche medieval se aferraba a él, transformando cada sombra en una amenaza. El dolor en su brazo se intensificaba con cada zancada, una punzada profunda que irradiaba desde la herida abierta. La carne alrededor del desgarro ahora no solo estaba oscura, sino que palpitaba con un ritmo propio, ajeno al de su corazón. Una red de venas negras comenzaba a extenderse desde la herida, reptando bajo su piel como raíces putrefactas. La sensación interna era indescriptible, una mezcla de ardor glacial y la clara percepción de algo moviéndose, algo excavando túneles invisibles bajo su carne. La pesadilla del alguacil, la lengua, los ojos rojos y hambrientos, se repetía sin cesar en su mente, pero ahora la amenaza más íntima residía dentro de él mismo. Buscó una luz, una señal de vida, cualquier cosa que prometiera refugio o ayuda. Las pocas ventanas de las chozas cercanas estaban apagadas o apenas emitían un resplandor mortecino de velas parpadeantes. Los sonidos habituales de la noche rural, el canto de los grillos, el ladrido lejano de un perro, se habían transformado en un coro ominoso, cada crujido del viento, cada susurro, le parecía una advertencia. Llegó a la plaza central, el pozo de piedra en el medio, testigo mudo de innumerables vidas y ahora de una nueva y terrible verdad.
La luna, oculta tras nubes densas, solo ofrecía una luz fantasmal que distorsionaba las formas familiares. Los pocos aldeanos que permanecían fuera, sentados en silencio o caminando con paso lento, lo observaron pasar con ojos vacíos, casi sin emoción, como figuras de barro inmóviles. No había gritos de alarma, no había ofrecimientos de ayuda, solo una indiferencia escalofriante. Por favor, ayúdenme. Está en mí. La voz de Elías sonó rota, apenas un susurro desesperado en la quietud opresiva. Los aldeanos no respondieron. Algunos simplemente bajaron la mirada, otros ni siquiera giraron la cabeza. La piel de Elías se erizó. No era solo miedo, era una comprensión fría y brutal. Ellos sabían. Ojo del Cuervo no solo estaba infectado, estaba resignado. O peor, ya cooptado. La quemazón en su brazo se intensificó, y la red de venas oscuras ahora alcanzaba su hombro, dibujando patrones grotescos en su piel. Sintió un tirón brusco bajo la superficie, como si un pequeño apéndice intentara extenderse desde el interior. Tropezó, el suelo de tierra parecía moverse bajo sus pies. Su mente empezaba a jugar trucos, o el horror era tan penetrante que deformaba su percepción. Decidió ir a casa de su vecina, la anciana Inés, conocida por sus remedios y su sabiduría, aunque algunos la tildaban de bruja. Era su última esperanza de encontrar una cura antes de que lo que fuera que lo habitaba lo consumiera por completo. La cabaña de Inés estaba en el extremo del pueblo, apartada, rodeada de hierbas y un halo de misterio. Mientras se acercaba, un olor nauseabundo golpeó sus fosas nasales. Una mezcla de sangre rancia y algo metálico, dulzón y putrefacto. Se detuvo en seco, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas. La puerta de la cabaña de Inés estaba entreabierta, una rendija de oscuridad invitando a un horror aún mayor. ¿Inés? ¿Estás ahí? Elías empujó la puerta con cautela. El chirrido lúgubre resonó en el silencio mortal de la noche. El interior de la cabaña estaba sumido en una penumbra casi total, solo rota por la luz de la luna que se filtraba a través de una pequeña ventana, proyectando sombras alargadas y danzantes. El olor a putrefacción era abrumador ahora, sofocante. Sus ojos lucharon por adaptarse. La mesa de madera estaba volcada, cuencos de hierbas y ungüentos esparcidos por el suelo. Un taburete yacía de lado. La escena era de caos, de lucha. Un escalofrío de terror recorrió la espalda de Elías, ignorando por un momento el dolor en su brazo. Entonces lo vio. En el centro de la habitación, una mancha oscura y pegajosa se extendía por el suelo de tierra batida. Era sangre. Y no solo sangre. Había trozos, fragmentos. Elías se acercó tembloroso, la vista periférica captando un movimiento en las sombras. Cerca de la chimenea, donde un fuego ya apagado dejaba solo rescoldos grises, algo se retorcía. No era Inés. Era una masa informe, un bulto oscuro que parecía palpitar. Elías se atrevió a dar un paso más, la respiración entrecortada. La masa se desenrolló lentamente, revelando la silueta de un cuerpo. Era Inés. Pero no la Inés que conocía. Su cuerpo estaba grotescamente deformado, la piel tensa y brillante en algunos lugares, hundida y pálida en otros. Sus extremidades parecían retorcidas en ángulos imposibles. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, fijos en un punto inespecífico en el techo. Pero lo más terrible no era su posición, sino el estado de su abdomen. Su vientre estaba abierto, desgarrado de una manera salvaje y antinatural. Los órganos internos no estaban simplemente expuestos, habían sido meticulosamente extraídos, dejando una cavidad vacía, húmeda y espeluznante. El horror se apoderó de Elías. Esta era la obra de algo más allá de la comprensión humana, la firma de una criatura que no solo mataba, sino que se alimentaba de la vida misma, despojando al cuerpo de su esencia. La sangre manaba de forma densa y coagulada, cubriendo el suelo. Un escalofrío helado, mucho más intenso que el miedo, recorrió a Elías. Su brazo, en ese instante, comenzó a arder con una furia renovada. La piel alrededor de la herida se tensó aún más, y Elías sintió un desgarro interno, como si algo se desprendiera de sus tejidos, intentando salir.
Una protuberancia oscura y escamosa comenzó a emerger lentamente de la herida en su antebrazo, una extensión de su propia carne, pero extraña y alienígena. Era pequeña al principio, como un brote deforme. Pero crecía, y Elías pudo sentir cómo los músculos de su brazo se retorcían y se contraían con cada pulso de esta nueva y horrible adición. La protuberancia tenía una textura irregular, áspera, y terminaba en lo que parecía ser una garra rudimentaria, o quizás dedos fusionados. Era una mano. Una mano pequeña, deforme, oscura, emergiendo de su propio cuerpo. La mano peluda. Pero no como una leyenda, sino como una manifestación de su propia corrupción. No. Esto no puede ser. Elías gimió de dolor y repulsión, mirando fijamente la criatura que brotaba de su carne. Intentó arrancarla, golpeándola con su otra mano, pero la conexión era demasiado profunda, el dolor insoportable. Era parte de él. Era la infección, manifestándose, tomando forma. El parásito alienígena no solo lo consumía, lo reescribía, lo mutaba en algo aborrecible. De repente, un sonido detrás de él. Un arrastre suave, un roce. Elías se giró bruscamente, el miedo paralizándolo nuevamente. En la sombra más profunda de la cabaña, más allá del cuerpo mutilado de Inés, vio un brillo rojizo. Los mismos ojos inyectados en sangre que había visto en el alguacil, en esa criatura inhumana. La forma oscura se movió, y de la penumbra emergió un ser de proporciones distorsionadas. Su figura esbelta y alargada, con una silueta que se estiraba y se encogía, casi etérea. Esta criatura, la Aswan en su verdadera forma de horror, no tenía rostro discernible, solo la boca alargada y la lengua afilada que se agitaba con anticipación. El aroma a sangre y vísceras era insoportable. La criatura emitió un sonido gutural, un chasquido húmedo que parecía venir de lo más profundo del infierno. Se movió con una velocidad antinatural, sus extremidades largas y huesudas deslizándose sin esfuerzo por el suelo, ignorando la sangre y los restos de Inés. Sus ojos rojos se fijaron en Elías, no en su rostro aterrorizado, sino en el brazo donde la mano peluda brotaba de su carne. Para la Aswan, Elías era ahora una criatura de interés, un recipiente alterado, una incubadora. El horror se había transformado en algo más complejo, más retorcido. Elías ya no era solo la presa, era el anfitrión. Y su cuerpo en mutación era el nuevo campo de juego de los horrores de Ojo del Cuervo. La tensión era casi palpable, la criatura lentamente acortando la distancia, sus garras extendiéndose, las articulaciones crujiendo con una ominosa anticipación. La mano peluda en su brazo palpitaba con un dolor insoportable, una conexión macabra con el ser que se acercaba. Elías retrocedió, su mente una vorágine de miedo, dolor y una creciente desesperación. La imagen de Inés, destripada y vacía, se grabó en su retina, una advertencia brutal de su propio futuro. Ojo del Cuervo no era solo un pueblo maldito, era un laboratorio de la carne. Un altar donde los parásitos y las criaturas de la noche tejían un tapiz de horror inimaginable. Y Elías era ahora el hilo más delgado, a punto de romperse, su cuerpo y su alma deshechos por el tormento. El aire se volvió pesado, espeso con la amenaza de la muerte y la transformación. Su propia mano, la grotesca excrescencia que brotaba de él, se movía por sí misma, como si intentara alcanzar a la Aswan, un macabro saludo entre horrores. Elías sintió un frío atroz en la espina dorsal, no solo por el aire gélido de la noche, sino por la comprensión de su destino sellado. La Aswan, espectro de pesadilla en la penumbra, se cernía sobre él con lentitud deliberada, saboreando cada instante de su agonía. Sus garras, largas y finas como agujas óseas, se extendían hacia su brazo, hacia la protuberancia grotesca de la mano peluda. La criatura no mostraba furia, solo curiosidad depredadora, una fascinación macabra, como un entomólogo alienígena examinando una larva exótica. La escena, bañada por escasa luz lunar, adquiría un tono verdoso, enfermizo. Lejos de mí, criatura infernal. No te atrevas. Elías retrocedió tropezando con escombros y la sangre que saturaba el suelo de la cabaña, un campo de batalla recién abandonado. Su pie resbaló sobre un trozo de entraña de Inés, provocándole una náusea que subió por su garganta, mezclándose con el sabor metálico del miedo puro y la desesperación. El hedor a putrefacción y azufre era casi insoportable, una miasma que asfixiaba el aire, volviéndolo denso y opresivo.
Intentó levantar la espada que aún apretaba con su mano buena, pero sus músculos flaqueaban. La mano peluda en su otro brazo, por su parte, se contrajo y se expandió con un ritmo propio, sus dedos cortos y velludos retorciéndose como si tuvieran vida independiente, una entidad ajena que ahora compartía su carne, luchando por manifestarse. La Swan lanzó un siseo prolongado y húmedo, un sonido que no parecía venir de cuerdas vocales, sino de algo viscoso y membranoso que vibraba en su garganta. Sus ojos rojos, pequeños puntos de terror incandescente en la oscuridad, no se desviaron de la mano peluda. Era una atracción innegable, una resonancia entre lo anómalo y lo ancestral. Un nuevo parásito había encontrado un huésped, y la depredadora ancestral lo reconocía como una variación de su propia enfermedad cósmica, una nueva semilla para su jardín de horrores. La tensión en el ambiente era tan espesa que casi podía cortarse con la espada caída. ¿Qué quieres de mí? No soy alimento, no me devores. La Swan inclinó su cabeza alargada, un gesto antinatural que reveló más de su anatomía mutada. El cuello se estiró aún más, revelando tendones y venas que palpitaban bajo una piel translúcida y escamosa. Su lengua, una cinta espinosa y bífida, se deslizó de su boca, danzando en el aire como una serpiente hipnotizada, probando el éter, buscando una frecuencia específica en el aura de Elías. No era el hambre visceral de carne fresca, sino una sed más profunda, una avidez por la mutación que lo consumía, una búsqueda de la siguiente evolución. La mano peluda, como si respondiera a una llamada silenciosa, se tensó bruscamente. Elías sintió un dolor agudo, punzante, como si 1000 agujas incandescentes lo perforaran desde dentro de su propia carne. Su brazo se arqueó de forma antinatural, las venas hinchándose y volviéndose negras bajo la piel, reptando como enredaderas venenosas. El control de su propio cuerpo se desvanecía rápidamente, su voluntad cediendo ante una fuerza invasora. La mano peluda no era solo una parte de él, era un ente autónomo que luchaba por dominarlo, o quizás, por establecer un contacto, una comunicación macabra con la aberración que tenía delante. La lucha interna y externa lo desgarraba. Un escalofrío helado, más allá de cualquier frío físico, recorrió a Elías al comprender la terrible verdad. La mano peluda no era un arma que pudiera usar, ni siquiera un simple parásito inerte. Era un cebo viviente, un faro de atracción para la oscuridad. Había atraído a la Swan hacia él con precisión aterradora. O quizás, el pueblo entero de Ojo del Cuervo, con sus habitantes infectados y sus secretos sangrientos, había sido siempre un nido, un criadero de abominaciones, y él, Elías, un nuevo e inocente eslabón en la cadena de horrores, ahora condenado a unirse a ella. Su sangre helada clamaba por una huida imposible. Aléjate de mí. No te acerques más. Elías intentó huir, dar la espalda a la monstruosidad que se le ofrecía como un espejo de su propio interior corrompido. Pero el suelo, resbaladizo y pegajoso por los restos de Inés, lo traicionó de nuevo. Cayó de rodillas, con un ruido sordo, su espada chocando contra el suelo de madera podrida con un gemido metálico y ahogado. La Swan, con la velocidad antinatural de un rayo oscuro, acortó la distancia entre ellos. Sus garras no buscaron su garganta, ni sus entrañas. Se dirigieron directamente a su brazo infectado, con una precisión escalofriante, como si supieran exactamente dónde atacar. Un gemido de agonía inhumana escapó de los labios de Elías mientras la Swan aferraba su brazo mutado con sus garras huesudas. No hubo dolor de desgarro, ni laceración. En su lugar, una sensación de succión profunda, de algo siendo extraído de él o, peor aún, inyectado directamente en su torrente sanguíneo, en cada célula de su ser. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijándose con horror en la visión de los dedos huesudos de la Swan que se entrelazaban con los velludos y retorcidos de la mano peluda. Una conexión antinatural, grotesca, se estableció entre las dos abominaciones, una comunión de parásitos. Elías sintió que su sangre se volvía hielo espeso y su carne se derretía lentamente, perdiendo su cohesión. La mano peluda en su brazo no luchó contra el contacto, al contrario, pareció acogerlo, absorberlo con avidez. Una especie de gelatina verdosa comenzó a exudar de la unión, burbujeando y expandiéndose con un sonido húmedo y repugnante. Los dedos de la mano peluda se alargaron aún más, sus uñas se volvieron negras y puntiagudas, endureciéndose, reflejando las de la Swan.
Su propia carne se transformaba ante sus ojos incrédulos, despojándolo de cualquier rastro de humanidad. No. Detente, te lo ruego. Su voz se ahogó en un gorgoteo gutural, suplicante y desesperado. Su mente se debatía en una vorágine de locura, entre la realidad de la aberración y la pesadilla más profunda. Las imágenes de Inés destripada, de los aldeanos huecos, de su propio brazo mutando en abominación, se fusionaron en un torbellino de terror incomprensible. El control de su cuerpo se disolvía con cada pulso del gel verdoso, con cada nueva célula que se reordenaba. No solo era el dolor físico insoportable, era la invasión total de su ser. La Swan emitió un sonido que Elías nunca había escuchado, una especie de arrullo grave y satisfecho, un murmullo de victoria, como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba, una pieza clave en su plan cósmico. No era el grito salvaje de un depredador, sino el de un coleccionista antiguo que había añadido una pieza invaluable y única a su macabra galería de horrores. Sus ojos rojos brillaban con luz propia, una inteligencia retorcida y ancestral que iba más allá de la mera bestialidad, una comprensión de la interconexión de todas las abominaciones. El brazo de Elías continuó su metamorfosis acelerada. La mano peluda ya no era una excrescencia separada, sino una parte integral y dominante, la que dictaba la nueva forma. Las venas negras se extendieron rápidamente por su antebrazo, subiendo por el codo, el bíceps, hacia su hombro y más allá. El color de su piel cambió, volviéndose verdoso y translúcido, como si los tejidos internos y viscosos estuvieran ascendiendo a la superficie. Los huesos parecían reconfigurarse y estirarse, doblando su forma de manera antinatural, crujiendo audiblemente. Elías sintió sus dedos volverse insensibles, luego se curvaron y endurecieron en garras afiladas y negras. Su propia mano, la que empuñaba la espada, tembló incontrolablemente, incapaz de sostener el acero, que se deslizó de sus dedos. El calor de su vida se drenaba lentamente, reemplazado por una frialdad reptiliana, una temperatura corporal alienígena. Su respiración se volvió errática, superficial, un jadeo seco. Sus pulmones parecían resistirse a inhalar el aire corrupto, como si se negaran a alimentar su nueva forma. La Swan se apartó lentamente, rompiendo la conexión física, pero dejando un enlace mucho más profundo y terrible, una herencia parasitaria. El gel verdoso se retrajo, pero no sin antes dejar una capa brillante y pegajosa sobre la piel mutada de Elías, como una segunda piel viscosa. La criatura retrocedió unos pasos, observando su obra con una complacencia silenciosa, satisfecha de su creación. Su obra maestra. Elías intentó levantarse. Su cuerpo se sentía ajeno, pesado, y al mismo tiempo extrañamente ligero, como si su masa hubiera sido redistribuida, reestructurada en algo nuevo. Miró su brazo, que ahora era una réplica retorcida de la garra de la Swan, solo que más pequeña y con una fina capa de vello oscuro que recordaba a la mano peluda original. Los dedos eran largos y puntiagudos, terminados en uñas negras y duras, garras depredadoras. ¿Qué? ¿Qué me has hecho? Maldita sí. Su voz, un susurro ronco, apenas fue audible, distorsionada, ajena. Las palabras sonaron extrañas, como si no fueran las suyas, sino las de otra entidad que habitaba su garganta. La transformación no había terminado, apenas era el principio. Un dolor agudo y punzante se extendió desde su brazo hacia su pecho, luego a su abdomen, una sensación de algo creciendo en su interior. Sintió un cosquilleo, un movimiento interno, como si algo estuviera despertando o, peor, brotando, gestándose. Cayó de nuevo de rodillas, las piernas fallándole por el peso de su nueva forma. Un grito desgarrador intentó escapar de su garganta, pero fue sofocado por un estertor, un gruñido. La Swan, al verlo caer, no hizo ningún movimiento para terminar con él. Simplemente se quedó, observando, como un jardinero que admira la floración de una planta rara y mortífera. Elías era ahora parte de su jardín de horrores, su más reciente adquisición. Sus ojos se fijaron en un espejo roto en la pared de adobe, un fragmento de cristal que reflejaba la pálida luz de la luna menguante. En él, vio su propio rostro, descompuesto por el terror y el dolor, y detrás de él, una silueta que se alargaba y se distorsionaba, cada vez más. Su espalda se arqueaba de forma dolorosa, las vértebras reacomodándose. El dolor se volvió insoportable, pero no era un dolor que lo llevara a la muerte, sino a algo peor,
Una reconfiguración total, una renuncia forzada a su humanidad. Sintió un desgarro brutal en su espalda, como si su carne estuviera siendo rasgada desde dentro. Sus ropas se rasgaron con un sonido seco, revelando dos protuberancias que crecían rápidamente, expandiéndose hacia el exterior con fuerza imparable. No eran alas de ángel, ni jorobas de deformidad. Eran apéndices, huesos que se estiraban y se unían, formando una estructura alada rudimentaria, pero no de plumas delicadas, sino de piel membranosa y tendones expuestos, pulsantes. La transformación de la Aswan era ahora la suya propia, un destino sellado. Elías no era la presa, era la siguiente etapa en la evolución del horror. El parásito que había anidado en él, el que había mutado con la mano peluda, ahora había encontrado la forma de integrarlo completamente al ciclo de vida de la Aswan. Era una incubadora viviente, una cría emergente, un nuevo depredador en ciernes para este mundo. Los horrores de Ojo del Cuervo habían encontrado en él su anfitrión perfecto, la vasija ideal para extender su legado. La Aswan emitió otro arrullo, esta vez con una nota de anticipación malévola, como si estuviera despidiendo a un hijo que emprende su propio camino. Se giró, no para irse de la casa para siempre, sino para desaparecer en las sombras más profundas de la estancia, dejando a Elías solo en el charco de sangre y vísceras, su cuerpo retorciéndose en el dolor de una segunda, más profunda y final metamorfosis. Elías gimió, un sonido inhumano que ya no contenía rastro de habla humana, a medio camino entre el dolor extremo y un gruñido bestial y primitivo. Sus ojos, antes llenos del terror humano más puro, ahora reflejaban una luz rojiza y opaca, una oscuridad interior que prometía un despertar monstruoso. El pueblo de Ojo del Cuervo no había muerto, había procreado un nuevo horror. Las puertas de la casa se abrieron de golpe, no por el viento frío de la noche, sino por la fuerza primordial que Elías, o lo que quedaba de él, ejercía desde dentro con sus nuevos apéndices. Se arrastró hacia el umbral, su cuerpo deforme y en constante cambio, sus nuevas alas aún plegadas y pulsantes. La luna bañó su nueva forma con una luz fría y despiadada, revelando la silueta de un ser a medio camino entre hombre y pesadilla, una visión de horror puro. Ya no era Elías, el joven forastero que había llegado buscando respuestas y redención. Era la simiente de la abominación, una criatura emergente de la oscuridad y la carne, con la promesa de extender la plaga más allá de los confines malditos de Ojo del Cuervo, llevando el horror a tierras lejanas. Su destino no era morir, sino convertirse en el nuevo portador de una antigua y alienígena enfermedad, una fusión grotesca de folclore y terror cósmico, un heraldo del fin. El silencio del pueblo solo era interrumpido por el crujido de sus nuevos apéndices al desdoblarse lentamente y el latido macabro de un corazón reconfigurado que bombeaba Ichor. Un nuevo horror había nacido en el corazón de la vejez y la putrefacción. Su forma, ahora casi completa, se alzó. La piel, antes humana, ahora mostraba parches escamosos de un verde oscuro, mezclados con el vello grueso y negro que recordaba a la mano peluda. Sus ojos, ahora completamente rojos, observaban el mundo con una nueva y terrible perspectiva. Un hambre diferente, más profunda que la mera supervivencia, lo impulsaba. Elías, el hombre, se había disuelto, dejando atrás un eco, una sombra de lo que fue. La criatura se movió con torpeza inicial, luego con una gracia perturbadora, adaptándose a su anatomía reestructurada. El aire de la noche parecía vibrar con su presencia, un nuevo depredador suelto. El nuevo ser miró hacia el camino que conducía fuera del pueblo, una vía hacia nuevas víctimas, nuevos horizontes para la enfermedad. El ciclo, ahora, se expandiría. Ojo del Cuervo no era el final, era solo el comienzo de una plaga silenciosa y mutante. Un horror que caminaría entre los hombres, indistinguible hasta que fuera demasiado tarde. La ambigüedad de su destino era la mayor de las condenas.